buenas tardes y bienvenidos al café con más multitudinario de todo el festival. Todos los años celebramos este Día de Asturias con este café y es la oportunidad que tienen los cineastas de aquí de la región de presentar sus trabajos, en muchos casos, si no en todos, por primera vez. Por supuesto, como cada día, damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de la página oficial del festival, www.gijonfilmfestival.com. Y ya sin más dilación, porque somos muchos, vamos a empezar desde el fondo hacia acá. Cada uno va a ir diciendo su nombre, el trabajo que presenta y va a contar algo sobre su trabajo. Bueno, hola, me llamo Pablo Hijande y el corto que presento se llama All Inclusive y trata del encuentro fortuito entre un niño europeo que juega en una playa y un chico africano que se acaba de bajar de una patera. Hola, yo me llamo Carlos Navarro, mi corto se llama Kasumai. Lo grabamos en Senegal y se parece un poco al corto de Pablo, en realidad, porque habla un poco de las relaciones entre el primer y el tercer mundo. Hola, yo soy Blanca Nieto y pertenezco al colectivo Bonus Extra. La película que presentamos es Thanos, que es de animación y es un niño que viaja a México y que se enfrenta un poco a sus miedos. Hola, mi nombre es Eliana Álvarez y mi corto se llama Five Points. Es un corto que está grabado en Nueva York y es sobre un grafitero, un inmigrante legal que vive ahí. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar en nombre de los dos. Somos Kiko y Javi Prada y presentamos Carla, que es nuestro corto fin de carrera de cine. Y bueno, es el segundo festival que he estado en el pasado festival de Sitges. Y bueno, espero que os guste esta noche cuando lo veáis. Hola, soy Laura Cienfuegos y vengo a presentar el cortometraje Fars. Está ambientado en Ucrania y trata sobre un juego ciertamente macabro sobre las mafias de ese país. Hola, me llamo Marcelino Díaz y unos compañeros y yo hemos presentado un corto llamado Manillar que intenta criticar un poco lo que es la violencia de género. Pues imagino que debe ser una emoción el momento en que os llaman para deciros que vuestro trabajo ha sido seleccionado para aquí. Esto de presentar el trabajo en la propia tierra, ¿qué emoción os despierta? Pues lo mío es un poco especial porque, bueno, este es mi primer corto, yo no tengo, mucha idea de cine, eso es lo que hizo mi padre. Y bueno, pues un día en clase, Saúl, el guionista de mi corto, me propuso la idea de hacer un corto y yo le dije, pues escríbelo en el papel y un día quedamos para hacerlo. Entonces, quedamos, lo hicimos y cuajó, parece que cuajó y nada, aquí estamos. Bueno, pues nosotros lo mismo, tampoco somos profesionales, creamos un guión, llevamos a cabo el corto y decidimos presentarlo y fue una noticia interesante que nos hubieran seleccionado para participar en la competición. Bueno, pues para nosotros la sorpresa fue máxima al enterarnos que estábamos seleccionados en Gijón, porque siempre para nosotros Gijón ha sido un festival de referencia, no solo en Asturias, sino a nivel nacional e internacional. Y tener presencia cada año en el festival equivale luego a poder moverte por el circuito bastante bien. Y era nuestra práctica final de carrera y teníamos puesto mucho empeño en ella. Y bueno, es el segundo festival que lo mandamos y nos han seleccionado, así que muy contentos y nada más. Bueno, mi corto es un pequeño proyecto que hice ahí en la Escuela de Cine de Nueva York y el corto ha estado ya en algún festival, en el Festival de Brooklyn, he estado también en México, en Ciudad Juárez, pero por supuesto cuando me enteré que me habían seleccionado para Gijón, pues me hizo mucha ilusión porque pues es mi ciudad y venir de Nueva York solo a Gijón para el festival pues siempre está muy bien. Bueno, quizá a nosotros lo que más nos ha emocionado de que nos seleccionen es que básicamente pertenecemos al mundo de las artes plásticas y también el videoarte y entonces pues es como una especie de puente hacia el cine. Y eso es lo que más nos ha gustado. En mi caso, yo he hecho varios cortos ya en 35, pero este es como un corto, terriblemente
iba a decir pobre, no, la palabra no es pobre, pero bueno, sí humilde, porque lo hicimos casi en unas vacaciones, ¿no? Y que al final un corto entre comillas de vacaciones podamos presentarlo en el Festival de Cine de Gijón, pues es un orgullo, evidentemente. Bueno, ya me hace ilusión que se presente porque la primera versión del guión lo escribí durante el festival justo hace 2 años. Durante el año pasado estaba preparando el rodaje y justo pues este año se cierra un poco con el estreno, o sea que no podía ser un sitio mejor. A lo largo de estos años, en estos encuentros del Café Con, hemos ido tocando temas como la producción en Asturias, la atención al formato corto en la televisión del Principado de Asturias. Yo, como no vivo aquí, me gustaría que me pusierais al día. ¿Ha mejorado en algo? ¿Ha cambiado algo? Pues yo no tengo mucha información sobre eso, pero bueno, un dato que comentábamos ahora en la comida es que casi la totalidad de los que estamos aquí, pese a que somos de aquí, estamos fuera, todos. Si no es en Madrid, es igual más lejos, o sea, igual eso sí que tiene algo que ver. O sea, que el Día de Asturias es un poco como vuelve a casa, vuelve por Navidad. Sí, totalmente. Bueno, mi caso es un poco distinto, yo sigo viviendo aquí, yo vivo aquí ahora mismo del sector audiovisual, aunque sea de la televisión, y hombre, yo creo que evidentemente desde que apareció la televisión autonómica, sí que claramente, desde el punto de vista audiovisual, no digo desde el punto de vista cinematográfico, sí se puede vivir en Asturias de esto. Cinematográficamente hablando, no. Cinematográficamente hablando, evidentemente, el concepto de largo y todo esto todavía está en Madrid, en Barcelona, y sobre todo lo que siempre desde aquí propugnamos, ¿no? Que exista una política audiovisual que a fecha de hoy todavía no existe y desgraciadamente, aunque se sigan apoyando pues desde la película de Woody Allen, la película de Tomás Fernández, la película de Sergio, al final no deja de ser una cuestión puntual y no existe un concepto de política audiovisual o de dirección general de cinematografía, que es lo que en el fondo pedimos los que estamos aquí, los que nos gustaría hacer cine desde aquí. Sin embargo, se estrena una película como La Torre de Suso, acabas de citar a Tom Fernández, sí. Encima funciona en taquilla, ha sido uno de los títulos que ha tenido muy buena respuesta, está teniéndola muy buena también en la venta de DVD. ¿Esto no anima un poco a que se impulse esta política de la que hablas? A ver, ahora que no nos escucha nadie... Queda entre tú y yo. Uy, perdón. El problema de la política audiovisual es el de siempre. Los políticos de aquí no se creen que eso genere tejido industrial y que eso genere dinero, en definitiva, y empleo. Es cierto que desde que existe la televisión, pues hay 500 personas que estamos trabajando para la televisión, pero el concepto de cine está un poco... son esos frikis que hacen películas, ¿no? No se ha tomado todavía en serio que son Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, es la segunda industria que genera más ingresos desde el punto de vista de las exportaciones. Eso no se ha visto todavía. No digo que Asturias vaya a ser la segunda industria a nivel mundial de cinematografía, pero evidentemente es un sector que genera muchísimos ingresos. Y yo no creo que los políticos sean conscientes todavía de eso y sobre todo no se lo toman en serio. O sea, lo que te comentaba, ¿no? Hay ayudas muy puntuales, pero no hay un concepto global de cinematografía. Es decir, lo que te decía, yo creo que es esencial que yo no sé si desde la Consejería de Industria o de la Consejería de Cultura, probablemente desde Industria, se crea una dirección general de cinematografía. Vale, de todas formas, yo también me refería dentro de la televisión y ahora que también estamos así entre tú y yo. Pero yo hace 3 años fui jurado el Día de Asturias precisamente y un compañero que tenía era el director de la radio y televisión del Principado y a mí en aquella cena me prometió que habría un programa dedicado al corto, que sigue sin existir por lo que veo. Sí, no existe. Pues ayudadme a reclamarlo entre todos y vamos lo hacemos. Con tu compañera a tu izquierda. Comentabas que tú estás más centrada en el mundo de las artes plásticas y demás. ¿Crees que después de esta experiencia ves que la relación entre las distintas artes plásticas con el cine es más posible, es más factible? Pues sí, pero vamos, yo creo que ya lo llevo viendo un tiempo. Hay muchos artistas que cada vez más se dedican a
a trabajar en vídeo, y también las estructuras narrativas cada vez forman más parte del mundo del arte. Y a mí me resulta muy interesante y me encanta, vamos, o sea, me parece muy importante, sobre todo porque en el fondo todo es cultura y tiene que haber campos ambiguos y todo tipo de, o sea, todo tiene que tener cabida de alguna manera. Nos comentabas que has estado ya en el Festival de Brooklyn y en algún otro con el corto. Aquí en Gijón tenemos algo que envidiar este festival respecto a aquellos. No, absolutamente nada. Al contrario, ¿no? Sí, sí. No, absolutamente nada, porque de hecho, por ejemplo, el Festival de Brooklyn es un festival muy pequeño que está empezando, entonces no se puede comparar absolutamente nada en Gijón. Pequeñito. Y luego en México, en Ciudad Juárez también, lo organiza la universidad. Bueno, no tiene nada que ver, y sobre todo porque Gijón es mi ciudad, pues si no la vendo yo, ¿quién la va a vender? Y ya vosotros no puedo evitar preguntaros, porque ya siempre se habla de cuando dos directores se juntan para hacer algo conjunto, pero si encima son hermanos gemelos, ¿os tiráis más de los pelos que os abrazáis? ¿No os abrazáis en absoluto? No te voy a engañar, nos peleamos muchísimo. Sobre todo... Hasta telepáticamente. Bueno, tanto no, pero antes de rodar, yo creo que es no sé si por la tensión de todo lo que conlleva, porque claro, como bien sabéis, en el cortometraje no hay una figura de un productor, ayudante de dirección tal, sino que eres el hombre orquesta en muchas ocasiones. Y mi hermano y yo tenemos la suerte de que somos un hombre orquesta combinado, ¿no? Que uno toca el tambor y otro la trompeta. Entonces, bueno, más o menos pues nos vamos apañando, pero sí es verdad que discutimos muchísimo, pero que quede entre nosotros. Intentamos que en el rodaje esté todo clarito para que no haya problemas. Os buscáis el ritmo. ¿Y de dónde salen las ideas para vuestros trabajos? Pues bueno, depende en muchas ocasiones de los proyectos que tengamos, y da igual si el proyecto tenemos constancia de que vale, pues da igual que lo haya escrito uno o el otro, o lo hayamos escrito los dos, apostamos por ese proyecto hasta el final. Y las ideas surgen, pues bueno, de nosotros siempre tenemos la premisa de hacer el cine que a nosotros nos gustaría ver. O sea, nosotros puede que muchos directores españoles ganen muchos premios por hacer un tipo de cine. A nosotros nos gusta hacer el cine de género, cine de terror, fantástico, suspense. Creemos en eso, creemos que lo que nos gusta, creemos que lo que nos gustaría ver, y no nos traicionamos a nosotros mismos, es lo que seguimos haciendo y demás. Hoy imagino que tendrás aquí a muchísima gente para ver tu trabajo, ¿no? Que tendrás a mucha gente, amigos, familiares y demás para ver tu trabajo. ¿Esa presión extra pone más nervioso casi que un público anónimo? Pues sí, la verdad, está todo el mundo pendiente de lo que ocurre. La verdad es que la gente apoya 100%, nos está apoyando mucho. Y bueno, hoy irán a la presentación del cortometraje, es en San Agustín, en los Cines Centro, en la sala 4 a las 10:30 se presentan los cortometrajes. Sí, luego a tomar unas sidras. Y tú, por lo que contabas, sonaba que casi era un experimento también lo de rodar un corto, pero y tu padre dice que no sabes hacer cine. Después de ver este corto, ¿qué dice? Bueno, ahora dice mi padre que contrario, que soy un crack, pero bueno, es un poco chaquetero. Pues os voy a dar paso si tenéis alguna pregunta. Un pequeño tercer grado. Pues si te parece, vamos a empezar primero con decir, vais a decir cada uno la edad, duración de vuestro corto y presupuesto con el que habéis contado, y luego nos centramos ya en la pregunta sobre el corto de animación, ¿te parece? Pues aquí empezamos aquí. Bueno, pues tengo 16 años y mi corto dura 14 minutos. ¿Presupuesto? Pues 6 euros. 6 euros y luego 30 para pasarlo a Betacam. 36. Bueno, pues nuestro corto
Dura aproximadamente 6 minutos y presupuesto, pues no sabría calcularlo porque fue poco a poco prácticamente ninguno. Lo que como dice él, lo más... Sí, lo más caro pasarlo. Tengo 24 años. Bueno, nosotros tenemos 24 años. Nuestro corto dura 10 minutos y, bueno, como apuntábamos anteriormente, es nuestra práctica final de escuela, en la cual se determinaban 3.000 euros por proyecto. Bueno, yo tengo 29 años, mi corto dura 7 minutos y medio y creo que aproximadamente fueron 800, 900 dólares. Bueno, yo tengo 27 años, nuestro corto dura 17 o 15 minutos y el presupuesto que tuvimos fue, vamos, ninguno, o sea, nuestros materiales de trabajo habituales, ordenadores y tal. Y la duración de rodaje, 2 semanas. Yo soy el abuelo, tengo 40, aunque no lo parezco, pero el corto dura... ¿Cuánto dura? 11 minutos y nada, nos costó 0 también, o sea, lo que fue el transfer para hacer el Betacam para la exhibición. Yo tengo 26 años, el corto dura unos 9 minutos y, bueno, presupuesto total no sé, pero tenía una ayuda del Ministerio de Cultura de unos 10.000 euros. Y ahora retomamos la pregunta sobre el corto de animación, dado que comentaba aquí la compañera que en Asturias no es habitual este tipo de cine. ¿Cómo ha sido la experiencia de...? Hombre, nosotros la verdad es que trabajamos en un colectivo de 5 personas y la mitad del equipo así es asturiano. Trabajamos fuera de Asturias, en Madrid, y realmente pues no sé qué decir, o sea, es un tipo de animación que no es la típica frame by frame o estilos tradicionales, sino que es un poco experimental porque venimos, como ya te he dicho, del mundo del arte y bueno, más bien es una cosa un poco sensorial, intuitiva. Nuestra manera de trabajar es basada sobre todo en pasarlo bien mientras es el proceso de trabajo, que es lo que más nos gusta, porque consiste sobre todo en pues dibujar, montar, pensar un poco cómo se va haciendo. O sea, igual la historia general del corto la tenemos pensada de antemano, pero todo se va modelando en el mismo momento de que se va montando, se va creando. O sea que durante 2 semanas nos reunimos en una casa, en el campo, y estuvimos ahí haciéndolo todo, y cuando salimos de allí ya estaba todo montado, excepto la música, que la tuvimos que luego montar aparte, Somos 5. Y digamos que los 5 tenéis tanto monta tanto. Entre los 5 os cortáis el bacalao, o sea, no hay ninguna... Sí, bueno, o sea, la verdad es que intentamos todos influir en todos los procesos del proyecto, y luego otros proyectos que tenemos, según el que sea, hay algunos que participan más en una parte o en otra, pero básicamente pues todos hemos dibujado. Yo, por ejemplo, no monto, pero hay como otras 3 personas que sí lo hacen. Yo dibujo más, monto cosas, fondos, escenografías. Luego también hay una parte de imagen real en la que salimos nosotros mismos actuando, o sea, no hay más. Es todo así, un poco casero. Nosotros participamos el año pasado en la muestra del Día de Asturias, no en sección competitiva, y también era un corto de animación. Sí, ha habido cortos de animación antes. De aquí al largo, ¿cuántos queda? Empezamos por el fondo. ¿Cuántos cortos quedan para el largo? ¿O cuánto, cada uno a nivel personal, cómo se ve de aquí a plantearse rodar un largo? ¿Te ves como 2 cortos y luego el largo? ¿Al largo ya? No, como mínimo 2 cortos, vamos, pero cuando hay una historia que sea del formato largo, vamos. Bueno, yo tengo un par uno mío y otro
entre comillas, que me han medio encargado, pero que, bueno, ahora mismo es ciencia ficción. Es decir, vete tú a saber, igual el próximo año, igual dentro de 5 años o igual nunca. Pero bueno, sí, el proyecto está ahí, sí. Pues nosotros la verdad es que seguimos con el formato corto y experimentando un poco. Yo ahora mismo estoy terminando mi tesis de final de curso y eso voy a intentar, bueno, pues como tarjeta de presentación en Estados Unidos para empezar a presentarme a productores, y junto con mi compañero de piso estamos pensando en la posibilidad de empezar a escribir un guión para un largo y quién sabe. Bueno, nuestro largo, como dice Carlos, siempre es una ciencia ficción, ¿no? Estamos siempre pensando, estaría bien hacer una película y tal, pero bueno, nuestro proyecto ahora más latente es un corto que se llama Estación de Carretera, que nos ha costado 2 años sacarlo adelante, sin ningún tipo de ayuda del Principado, solo el Consello La Mocedad y Gijón.info, que han apostado por nosotros. Son los únicos que la Concejalía de Cultura y Turismo de Gijón son los que han apostado por nosotros, y bueno, pues es un proyecto que era muy ambicioso, muy tal, y ese es nuestro largo. Luego la película, pues claro, siempre hay ideas, estamos escribiéndola, pero bueno, ya sabes, en el mundo en el que uno vive, pues trabaja para vivir, no vive para trabajar, y bueno, pues en ello estamos. Bueno, pues nosotros en realidad ya habíamos barajado la idea de hacer un largo, pero está difícil por falta de presupuestos. Entonces, de momento seguimos centrados en la idea del cortometraje y estamos con ideas para producir otras cosas. Bueno, pues nosotros seguiremos con los cortos, así en plan friki, con el presupuesto de 6 euros, y cuando terminemos los estudios y esto, pues seguiré, y así eso hacemos un largo, pero hasta entonces... Una de las características de este festival es que durante estos días Gijón está llena en las calles de directores del mundo entero, de gente que viene a visitarnos y a darnos a conocer su trabajo. ¿Estáis aprovechando la oportunidad de hablar con estos directores, de acercarte a alguno de ellos y que os den consejos, imagino, que os cuenten anécdotas? Bueno, pues el otro día fui a ver una película, la de Summer Town, y bueno, conocí al actor principal y bueno, pues entablamos alguna conversación y estuvo bastante bien. No, yo la verdad no he tenido oportunidad de hablar con nadie, con ningún director. La verdad es que he ido poco al festival este año y... Me vais a castigar, ya lo sé, lo siento mucho. Otros años he ido más. Pues bueno, nosotros acabamos de llegar hoy y nos vamos hoy. Así que bueno, que nos ha sido imposible incluso ver la película ni nada, pero siempre que estás aquí pues aprovechas, ¿no? Lo que tú dices, para hablar con la gente y tal, y siempre está muy bien. Yo el otro día estuve hablando con Chris White después de su proyección, bueno, sobre todo el proceso de producción que tuvo él durante todo un año, y supuestamente va a intentar ir hoy a la proyección de los cortos, veremos a ver. Yo también acabo de llegar ayer a última hora, así que tampoco he visto nada todavía, pero todavía tengo unos días, a ver qué tal. Pues yo otros años sí, pero verdaderamente este año produzco un programa diario para televisión y resulta absolutamente imposible escaparte y venir a ver películas. ¿Qué más quisiera yo? Pero imposible. Bueno, yo más que nada estoy aprovechando para ver cuantas más películas posible, que luego este festival sí que es de esos festivales que si no las ves aquí seguramente no tengas oportunidad de volver a verlas. Y tenemos una pregunta. La pregunta para los que nos están siguiendo a través de la red es si algún día se conseguirá que el cortometraje tenga el mismo reconocimiento que el largometraje, que no quede como el género menor.
Hombre, yo creo que un buen comienzo podría ser recuperar lo que se hacía antes, que era poner cortometrajes antes de los largometrajes en el cine, que es su sitio también para el que está concebido, en vez de publicidad, por ejemplo, pero supongo que es un poco menos rentable. Sí, evidentemente sería fantástico que en las salas se pudiera poner un corto antes de una película, pero me parece que los distribuidores y los exhibidores no estarían muy contentos con esa idea. Entonces, claro, evidentemente desde esta mesa reivindicamos que eso ocurra, pero desgraciadamente es ciencia ficción, ¿no? Hombre, yo creo que si se hiciera igual algo más habitual en medios como la televisión, pues igual sí que al final acabaría formando más parte de nuestro entorno, nuestra vida normal, y lo consideraríamos con más difusión en general. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Yo opino igual que ellos, y yo creo que a lo mejor en todas las ciudades también, si se hicieran programas cortos, enseñando a lo mejor, promocionando más a directores locales, también a lo mejor la gente empezaría un poco más a preocuparse por ese tema. Es que es una pregunta un poco difícil de responder, y para añadir, no puedo añadir mucho más a lo que han dicho ellos. Desde Asturias sí podíamos hacer más por el corto, bastante más. Desde aquí, desde el colectivo Ardal, que yo pertenezco, y Carlos también pertenece, y bueno, varios directores que nos pertenecemos, han intentado hacer propuestas para que se apoye el cortometraje, pero bueno, ya sabemos lo difícil que es esto, y sí podría tener más repercusión, porque todo el mundo que hace cortos espera un día dirigir un largo, y creo que si no se apoya a la gente cuando empieza desde abajo, pues no se puede apoyar luego una vez que quiere dar el salto. Bueno, hace unos años en el cine sí se transmitía un cortometraje o dos antes de las películas. Esa costumbre no sé por qué se ha perdido con el tiempo, y yo creo que la gente tiene la idea de que el cortometraje es para la gente que no puede hacer un largo, que no tiene presupuesto. En parte es verdad, pero la idea también es un poco equivocada, porque hay cortometrajes que son muy buenos y son tan válidos como una película. Pues yo creo que principalmente la mejor manera para promocionar los cortos sería desde las televisiones autonómicas, y luego ya, si eso, pasar a lo que serían las salas de cine. ¿Tenemos alguna otra pregunta entre vosotros? Bueno, pues si no hay nada más, simplemente desearos que la proyección de esta noche en la sala 4 de los Cines Centro a las 10:30, que os dé mínimo la satisfacción de que a toda vuestra gente y al resto del público le guste. Vamos a seguir confiando un año más en que para el año que viene la salud del corto en su reconocimiento estará mejor que lo que tiene hasta ahora, que por fin se cree ese programa para cortometrajes en la televisión del Principado de Asturias, y lo dicho, mucha mierda.